Bienvenidas, bienvenidos a este quinto capítulo de la Bitácora Antropológica. En la segunda temporada hemos estado saltando de alfombra roja en alfombra roja en esta segunda temporada. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a un top, a un rockstar del diseño en México. Y bueno, aquí, está aquí con ustedes. Ahorita van a ver su nombre y él se va a presentar. Eso es, ese es Ariel Rojo. ¿Qué tal, mi Ariel? ¿Cómo estás? Hola, Said. Muy bien, muchas gracias. Muy contento por tu invitación. No, maestro, pues te agradezco mucho que te hayas dado un chancito de poder platicar aquí con los camaradas, los colegas que escuchan y ven estas capsulitas. Ariel, ¿por qué no te presentas para que la gente te conozca y sepa por dónde vamos a charlar? Bueno, pues yo soy Ariel Rojo, soy diseñador, aunque mi trabajo pues, ha sido un poco de mil usos. Yo creo que ser diseñador te permite un poco eso, porque cuando te preguntas diseñar qué, pues justo el ser humano tiene esa capacidad de diseñar muchas cosas. Entre ellas, bueno, yo empecé con equipo electrónico por el negocio familiar, diseñaba circuitos impresos y bueno, a partir de ahí he diseñado alarmas sísmicas satelitales, sistemas de control, radios, equipo electrónico, etcétera. Pero bueno, también estudié una parte de mi formación, estudié arquitectura, estudié diseño industrial y esta combinación junto con las experiencias de vida pues me han llevado a justo diseñar y trabajar en estos campos, pero ahora también estamos haciendo proyectos urbanos. Lo que me parece sumamente interesante es que esta colección de experiencias de vida que he tenido desde la microescala, que es la electrónica, hasta la macroescala, me ha ayudado a hacer proyectos bastante integrales y bastante multidisciplinarios, en donde un proyecto, vamos a suponer, de escala grande como puede ser un malecón, hemos diseñado desde el piso, desde el detalle de la silla, hasta el espacio completo, ¿no? Y las plazas. Entonces, creo que ahí lo que se vuelve bastante interesante el diseño es que no se trata de una escala, sino de una interconexión. Ok, bueno, como ven, Ariel trabaja de manera interdisciplinaria, tiene un amplio, digamos, conocimiento de distintas materias y es por eso que lo invitamos, porque creemos que puede aportar a la bitácora antropológica y a la reflexión sobre el quehacer social y el quehacer antropológico esta charla. Mira, Ariel, nosotros en Etnografía Estudio y la bitácora antropológica en concreto tiene un objetivo, encontrar respuestas dadas por otras personas, no por nosotros mismos, sino por otros con los que charlamos. Y creemos que contigo podemos encontrar bastantes respuestas de qué somos como seres humanos. En ese sentido, Ariel, eh, va la primera pregunta que tiene que ver con algo que mencionabas. El diseñador, junto con, y en eso nos parecemos mucho a los sociólogos, hay una idea de, nosotros le decimos imaginación sociológica. Te escuchaba y pensaba en esta idea de la transformación, es decir, de la creatividad, que no es otra cosa más que la imaginación, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Hay un objeto o no existe el objeto, te lo imaginas. Bueno, el objeto a lo mejor sí existe, es una silla, pero no existe como ya lo que tú te imaginaste sobre esa silla. Y a través de la imaginación, a través de la creatividad, se transforma en algo tangible. ¿Cómo se da este proceso de la transformación? ¿Qué es la transformación en el diseño, Ariel? ¿Cómo pues platícanos, pues, para qué le invento más yo? Claro, claro, con gusto. Digo, no sé si traiga muchas respuestas o tal vez traiga muchas preguntas, pero de aquí saldrán ambas cosas tal No vez. importa, yo creo que dejemos abiertas las preguntas, ¿no? Para que la gente de ahí pueda tener posibilidad de dar respuesta a ellas. Pues es lo que te decía, ¿no? Nosotros no pretendemos dar respuesta a todas las preguntas que se hacen las personas, sino dejar más preguntas hechas para que ellos, pues, digan, ah, mira, hay un buen objeto de estudio, puedo hacer una tesis sobre esto, ah, mira, puedo reflexionar sobre esto, puedan estudiar, o sea, digamos, el asunto es aquí provocar el conocimiento y no Claro, y por decir, ahí esta dicen es que la a veces verdad. una muy buena respuesta es otra buena pregunta, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, pues mira, contestándote a esta pregunta, lo que me parece fantástico del oficio del diseño, que lo extiendo a una condición del ser humano, a una característica que es la imaginación y la creatividad, es esta capacidad de imaginar algo, de tenerlo en un mundo inmaterial, en otro, textualmente, aunque sea medio hippie, pero en otro plano real, ¿no? Medio hippie. Y transportarlo y materializarlo a nuestro mundo, ¿no? Y eso tú lo ves alrededor, luego no somos conscientes, pero eso pasa constantemente. De hecho, si cualquiera de nosotros que nos está escuchando ve la computadora, ve el teclado, ve el reloj que trae, ve la silla, ve los muros, ve las lámparas, ve todo eso, estuvo diseñado. Todo eso estuvo pensado. O sea, pasó de este plano inmaterial a ser algo tangible y algo real. Simplemente no vemos ese proceso porque hay un elemento bastante importante que se llama tiempo. Entonces no vimos todo lo que ocurrió en esa transformación, pero ahí está. Digamos que estas piezas físicas llamadas escritorios, paredes, repisas, ropa, incluso lenguaje, todo esto es un proceso fosilizado de la creatividad del ser humano. Es en lo que se fosiliza, en lo que ahí queda, ¿no? Es en lo que se materializa. Entonces, lo que se me hace bastante interesante de nuestra profesión es que proyectamos realidades. Imaginamos cómo queremos que una sociedad sea, cómo sea una experiencia desde una ciudad hasta una sala o una recámara. O sea, no quiero hablar necesariamente de un espacio, eh, porque lo que hacemos es que diseñamos o podríamos diseñar realidades. El diseño se extiende a muchas cosas, como el diseño estratégico, ¿no? Por ejemplo, obviamente cuando extiendo no quiere decir que yo lo haga, pero hay diseño de ingeniería. Hemos hablado del diseño de la naturaleza, es decir, algo que ni siquiera conocemos, no es un personaje, no es diseña, o sea, la naturaleza diseña como tal, es un proceso brutalmente complejo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo fantástico del quehacer de la imaginación, ese proceso de idear, de pensar, que claro, una idea no es diseñar. O sea, decir, vámonos a Júpiter, pues chido, vámonos a Júpiter, ¿no? Sí, ¿Cómo claro. vamos a lograr a llegar a Júpiter? Ese proceso, eso es parte del diseño. Diseño, diagonal, desarrollo, etcétera. Pero diseñar no nada más es la idea. La gente se confunde con creer que tener una idea es un diseño y eso es totalmente equívoco. No, estamos hablando de transformar, o sea, de la idea pasa a la transformación del objeto, ¿no? Claro, porque de hecho muchas veces se han tenido muy buenas ideas y cuando lo ves en ejecución, pues es espantoso el resultado que pudo haber sido, ¿no? Y ese resultado se puede decir fue un diseño espantoso, es decir, fue una buena idea, puede ser una buena idea con un pésimo diseño. Fíjate que siempre me ha llamado la atención, y en el caso de las ciencias sociales, nunca lo había visto en otra disciplina, y en las humanidades, el hombre es político por naturaleza, dicen los politólogos. Los sociólogos dicen el hombre es social por naturaleza. Y ahora resulta que los diseñadores dicen el hombre es diseñador por naturaleza, ¿no? O sea, es innato para el ser humano. Esto es muy padre, pues, es muy chingón por pensar que efectivamente nuestro trabajo, nuestras disciplinas a lo que nos dedicamos, forma parte de una actividad esencial como seres humanos, ¿no? Digamos, es algo que nos parece que es eh, con lo que no podría vivir el ser humano. Y eso es muy padre porque es cuando le metes pasión a las cosas que haces. Eh, en este sentido, Ariel, hay una siguiente pregunta. Estaba también escuchándote y quisiera invitarte a que platicáramos en esta primer cápsula sobre conceptos, sobre ideas, que fuera un poquito más conceptual y en una segunda charla pudieras mostrarnos tu trabajo. Porque Claro, pero mira, voy a platicamos sobre... complementar al ejemplo que diste que me pareció fantástico, cómo los sociólogos dicen que todos somos sociólogos o los diseñadores podríamos ser sociólogos.
Yo te digo cómo se engranan nuestras dos actividades. Creo que nosotros los diseñadores, y cuando hablo de diseñadores es tanto industriales como urbanos, como arquitectos, etcétera, hacemos el hardware para el software que hacen los sociólogos, es decir, para quienes tejen la manera en la que nos comportamos socialmente. Y la arquitectura socialista es muy diferente a la arquitectura capitalista, por decirlo así. A ver, platícanos, Cap, porque yo no sabía eso. ¿Cuáles son No, las diferencias no, yo creo que un lugar, o sea, tú vas diseñando en base al contexto y el contexto es un reflejo de tu sociedad, por tanto. Entonces, pero también vas reflejando en base también a las necesidades. No, no quiere decir que porque tu contexto esté mal vas a diseñar mal. Al contrario, puede ser que si tu contexto esté mal, respondes para que mejore. Pero yo creo que sí tiene que ver con ciertos ideales. Es decir, nuestras costumbres mexicanas seguramente son muy diferentes a las japonesas y entonces cuando tú te imaginas un lugar, pues no lo imaginas tan solemne seguramente, un espacio público, lo imaginas en un lugar más que de encuentro, de choque, de roce, de grito, de alegría, pero es decir, con esta actitud que tenemos los mexicanos en el espacio público. Seguramente en Japón será muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que esa traducción de cómo es nuestra sociedad o cómo es nuestra cultura, cómo es lo que somos en software, lo transportamos en hardware. muy bien. Y ahí creo que Hasta la comida, o sea, no es lo mismo un plato pozolero que un plato para arroz. claro, claro. Sí, o sea, aunque sean los dos hondos, pues, ¿no? Sí, pero es diferente, o un plato para tacos. O sea, yo creo que ahí vas haciendo estas diferencias, ¿no? Me quedé con un poquito todavía más de interrogantes sobre esta, bueno, pues sé por dónde va, pues, pero quiero que nos platiques tú. Yo no le llamaría socialista, sino le llamaría diseño con un propósito social y un diseño con un propósito quizá mercantil. Los dos son válidos. No, Creo que totalmente válidos y además ahorita fue para darle una etiqueta y simplemente para hacer una comparación sí, blanco y negro, porque nuestro cerebro es cartesiano y entiende pues así, arriba, abajo, mojado, seco, luz, sombra, bueno, malo, ¿no? Aunque no necesariamente sea así el mundo. así sí, con ¿cómo se llaman estas cosas? Con oposiciones, ¿no? Con elementos que se contrastan. Aparte de tu trabajo, tiene estos dos elementos, Ariel. Tu trabajo tiene que ver con me gustó mucho esto de transformar la realidad. Y parte de esta transformación de la realidad es darle un valor social a las cosas que tú diseñas, a las cosas que tú transformas, a las cosas que tú ofreces, ¿no? Y algunas veces tiene que ver con el espacio público y a veces tiene que ver casi con el espacio íntimo. Es decir, no solamente diseñas cosas para las masas o para más de cinco, sino a veces diseñas cosas para que me sirvan aquí de adorno, ¿no? Y de alguna forma también tiene un valor social eso porque me va a dar prestigio. Va a decir, este que tengo aquí, por decir algo, es Darío Rojo, cabrón. ¿Quién lo tiene? Nada más nosotros, dos, tres, aristocracia, por decir algo, pues, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se le da sentido al espacio público para generar identidad y a la vez darle este valor social que tienen los objetos, que tienen las cosas que tú diseñas, que tú transformas, Ariel? Mira, yo creo que, bueno, he tenido la oportunidad de participar en dos que tres proyectos de carácter urbano. El primero fue en 1998, cuando colaboré con el equipo encabezado por Ernesto Betancourt para el concurso de la remodelación del Zócalo. Y bueno, éramos un grupo de estudiantes dirigidos por Ernesto y lo ganamos. Ese fue mi primer acercamiento de carácter urbano. O sea, imagínate, veintitantos años y llegamos a esto. Y, y bueno, te estoy dando nada más un antecedente porque ahorita les voy a platicar como el más reciente. Después estuvimos en un proyecto, también participé, todo esto es en equipo, en un proyecto para el Plan Maestro de la Merced. De hecho, ahí te conocí.
y se generó después la identidad también bastante padre con las personas de sitio ecográfico. Y después hemos hecho proyectos como el de Boca del Río, que ahí me hacen una invitación gracias a la recomendación de Michelle Rotkin con el presidente municipal, y comenzamos a hacer un trabajo más como el de identidad, el look and feel de un proyecto urbano que ya estaba trabajando el municipio con las arquitectas Miriam Jurado y Anaí Alba. Y a partir de ahí me invitan pues como a darle justo esta identidad, por decirlo así, tanto material del lugar como eventualmente gráfica y de marca, como lo que hicimos en La Merced y después hicimos en Boca del Río con otra oficina que se llama Bala. Fíjate, perdón que te interrumpa, no me acordaba, ahora sí que no me acordaba de dónde nos conocíamos, cabrón. Pero efectivamente, haciendo memoria ahorita, ahí en el caso de La Merced, y ahí es muy importante reflexionar sobre esto, Ariel, porque me da la impresión que parte de un trabajo que puede ser un hit es la creación de una marca, la creación de una idea, de un concepto que pueda ser adoptado por la gente. Y creo que eso fue lo que pasó con la Merced, ¿no? Es decir, de manera no vertical, porque no era el Estado, sino eran ustedes los diseñadores, los creativos, presentan una idea a la gente que no tiene necesidad de agarrarla, que digamos, lo que quiero decir es que no surgió de manera horizontal en los vecinos y los comerciantes de la Merced una idea de decir, pues somos nosotros el Distrito Merced, cabrón. Sino fue, ahora sí que externo, la idea de llamarse el Distrito Merced, que no se llamó Distrito Merced, pero la gente lo adoptó. Y me parece que ese es el hit, ¿no? Que provoques, que generes la necesidad y que la gente le diga, cabrón, pues sí necesitábamos tener una identidad que no tenemos. No es la meche, cabrón. O sea, yo creo que más bien sí la tenían, pero no la habían descubierto. Y lo Ándale. que hace el diseñador es justo revelar esos componentes e interconectarlos. O sea, el diseñador lo que muchas veces hacemos nosotros es buscamos los atributos de las cosas me refiero hasta, fíjate, algo, una sociedad, un grupo, un colectivo, una zona, o de un objeto, y lo agrupamos y lo interconectamos de la manera adecuada. Ajá. En el caso de Boca del Río también ocurrió lo mismo. Nosotros empezamos diseñando la banqueta y luego nos dijeron, oigan, y las plazas pues también, y el mobiliario pues también, y la identidad también, hasta el nombre, porque el proyecto antes del nombre, de tener esta intervención en el naming y en la marca de esta zona, el proyecto se refería como Boulevard Manuel Ávila Camacho. Pues, o sea, eso no, o sea, nadie quiere ser parte del Boulevard Manuel Ávila Camacho, ¿me explico? O sea, ha sido más de flojera, ¿no? Sí. Entonces, pero además te refiere a una calle, a un boulevard. Y cuando lo propusimos cambiar a Distrito Boca, entonces estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. O sea, pertenezco a, ¿no? No a una calle, sino que pertenezco a este distrito, a estas cuadras, si quieres, a esta zona. Y la gente la fue adoptando, ¿no? La gente ya se refiere como el Distrito Boca, ¿no? Como tal. Híjole, me quedé de a 6 con ese asunto porque efectivamente ahí la idea es eh, reconocerse como parte de un espacio y en contraparte de los que no son de este espacio, eso es lo que es la identidad. Es decir, yo soy del Distrito Boca, tú no eres del Distrito Boca, este es mi espacio, mi territorio, y en el cual yo me ubico y se identifican los demás personajes que también habitan y compartimos esto, y que dices muy acertadamente, no lo reconocían, pero lo tenían ya presente esa identidad, ¿no? Lo que hace es como desempolvarla, como si fueras un arqueólogo, se lo revela y dices, esto eres tú, maestro. Y hay veces donde la misma identidad, pues sí tienes que hacer trabajo de esta identidad. Por ejemplo,
sociológicamente hablando, tú puedes decir, no, pues, ¿cómo era este tipo, no? No, pues medio gris. Ya sabes, como que poco definido, como que tiene pocos atributos Ajá. que lo puedan definir, como, pues sí, tiene dos ojos, nariz, boca, ¿no? Pies, brazos, pero pues es muy gris. Eso pasaba arquitectónicamente en Boca, porque también hay muchas otras cosas muy padres, como la comida, como las tradiciones de la gente, etcétera. Pero hablando del espacio, por ejemplo, era un lugar brutalmente gris. Es decir, Oye, perdón, pero no tiene que ver con que era aplastado por el puerto, por el mar. no, No. no, yo creo que aquí había muchas cosas. Por ejemplo, el espacio como tal era tan feo que, mira, ya había la banqueta. O sea, todos los elementos que diseñamos, curiosamente, ya existían, nada más que no tenían diseño. Es decir, ya había una banqueta, ya había bancas, ya había botes de basura, ya había luminarias, ya había calle, ya había los puestos de comida, los de cocos, ya había todo eso, ¿no? Ya había el mar, ya estaban las olas, ya estaban los atardeceres y los amaneceres, o sea, todas esas cosas ya estaban, pero era invivible estar ahí. Y además era peligroso, y además había rancones, y además había venta de drogas, y además bla, bla, bla. Hicimos un proyecto con diseño, y además de que la gente iba porque le encantaba estar en el lugar, en la silla, hay una silla que es ahora como el icono identitario de ese lugar, que es la silla Boca, que ahorita cuento una historia padrísima de lo que pasó cuando llegaron las sillas, pero bueno, están las sillas, están las ahora bancas, están los pavimentos, está todo este conjunto de elementos que la gente distingue, o sea, tú tomas una foto y distingues que es Distrito Boca, pero además la gente empieza a tener una vida alrededor de, y esa vida es la más importante, la que realmente para mí genera esta identidad, ¿no? Antes que era Boca, en ese sentido de identidad, pues un lugar medio, le decían la barra más grande de México, ¿no? La barra libre, porque todo el mundo se iba a chupar ahí. Una Y chelería. ahora, y ahora ya la gente pues va a hacer ejercicio, corre, hay exhibiciones al aire, funciona como una galería abierta. Hace poco hubo una exposición de Leonora Carrington, padrísima, con las esculturas de Leonora en todo el bulevar. Hay una mezcla de un intercambio pues, de clases socioeconómicas importantes, un punto de encuentro, ¿no? En lugar de ser un espacio que repele las clases sociales, fomenta la aglutinación y el engrane de estas, ¿no? Hay gente haciendo ejercicio. Entonces, una buena banqueta con buen diseño, de repente no nada más cambias o afecta en un sentido positivo la seguridad, sino que también la salud. Bueno, en cuanto a bienes raíces y plusvalía del lugar, pues ni te digo, se fue a las nubes, bla, 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 ¿no? Todo porque los elementos que ya estaban previamente ahora están, pero bien diseñados. ¿Qué Y es ese darle tipo diseño de... a las cosas, Ariel, para la gente que no, a lo mejor no le ha caído el 20? ¿Qué es darle diseños? Nos dices, ahí estaba el mar, ahí estaba la banqueta, ahí estaba. ¿Qué es Mira, diseño? no es una cuestión de hacer algo bonito, porque la gente se confunde que el diseño es bonito. Es algo mucho más complejo que tiene que interactuar e interconectarse con, efectivamente, esas funciones, esa estética, el sentido del por qué está esa pieza, e interactuar de manera apropiada con la interacción que se desea que ocurra en ese espacio. Por eso te decía que nosotros hacemos el hardware para este software, ¿no? Es decir, ¿cómo diseñas un espacio para que llegue alguien con su novia, solo que tú quieras, se siente y vea un atardecer o un amanecer increíble? Puta, pues, es brutalmente complejo, ¿no? Y al mismo tiempo relativamente sencillo. O sea, cuando lo ves en la ejecución, pues dices, pues claro, ¿no? Pero cuando dices, pues es todas las variantes, cómo seleccionar la indicada, pues es muy complejo. Entonces el diseño tiene esa complejidad. Siempre, para el entender, sobre todo del público, he comparado el diseño con dos disciplinas que me parecen paralelas, la cocina y la música. Nosotros, en cuanto a la cocina, tenemos materiales que los cortamos, efectivamente, los horneamos, los combinamos, los mezclamos para llegar, o sea, un jitomate no es lo mismo que un pan tomaca, ¿no?
es muy diferente. O con unas entomatadas, o sea, el ingrediente per se no es el producto final. En la música es lo mismo, o sea, hay piano, hay notas musicales, hay silencio y tienes que combinarlos, tienes que interactuarlos, tienes que mezclarlos. Entonces, por eso cuando preguntas qué es el diseño, bueno, pues es esa disciplina que mezcla esta tridimensionalidad, porque sí acaba, al menos en el diseño arquitectónico urbano o industrial, esta tridimensionalidad, pero cómo la engranas con este interactuar del ser humano. Si no tiene un sentido de cómo engranarlo en nuestra sociedad, carece entonces de sentido. No tiene sentido diseñar una silla bonita por ser bonita. O al menos a mí no me parece que tenga sentido. Tiene que ver con la utilidad y con la vida cotidiana, Ariel. Es decir, que me sea útil de manera para las cuestiones más básicas de mi vida cotidiana. Sin duda Como es alguna, ir a ver un atardecer, es muy cotidiano, o sea, digamos, es algo muy, muy básico en la vida de la gente, pues, ¿no? No pensar así en grandes cosas, sino aquí se van a venir a caminar, algo que la gente hace porque lo hace de manera cotidiana. tiene que ver con justo lo que platicábamos, estas formas y estas funciones, y para mí yo le agrego siempre este tercer punto, este sentido del por qué, pero incluso estos mismos tú los puedes ecualizar, es decir, yo voy a diseñar un florero, pues tal vez es algo poco ergonómico porque es una pieza que tiene hasta espinas y tiene no sé qué y puede ser algo muy estético y muy conceptual, pero sí debe de al menos recibir una flor, ¿no? Pues quiero suponer. Pero si voy a hacer una jeringa o un equipo médico, pues tal vez la estética va a tener una estética más clínica y más técnica y en lo que yo me voy a enfocar o con lo que voy a ecualizar la operación de ese producto, el algoritmo de ese producto, voy a subir, digamos que el canal de la función, definitivamente, Claro. ¿no? Hace poco hicimos unas máscaras para que donamos el diseño a la humanidad Para el COVID, para el COVID y obviamente lo que priorizó el diseño fue la función. la utilidad. La forma fue un resultado y el por qué hicimos esto, pues el sentido de la responsabilidad y compromiso que tenemos hacia la gente, hacia nuestra sociedad. Sí, sí la vi, y también pues, estaba pensando en ello mientras te escuchaba, ¿no? Vi todo ese proceso ahí en el Instagram, en tu Instagram, vi todo el proceso del diseño, la producción en 3D, afinarlo y luego ya cómo quedó, ¿no? Este, en este sentido, de la máscara, de la mascarilla de lo que venimos platicando, el florero, la silla, la banqueta, me da la impresión que hay un trabajo que tiene que ver, y ya lo mencionaste de alguna forma, está ahí de renglones, un trabajo interdisciplinario. Es decir, no solamente es el diseño lo que está atrás de tu trabajo. ¿Cómo funciona el trabajo interdisciplinario de tu estudio? Mira, nuevamente comparándolo con la música, hay un compositor y a veces ese es el diseñador. Pero el trabajo de todos es tan importante como el que vende el boleto en la ventanilla, ¿no? Y para que funcione toda la orquesta y la representes, pues necesitas al director de la orquesta, al pianista, al violinista, al que lleva a las personas a las butacas, y la butaca como tal. Es decir, todo se interconecta. Sí, fíjate que estoy muy clavado con esa palabra porque además son de las últimas teorías de biología que me parecen fantásticas para encontrar el sentido a la vida y el porqué a la vida, y es las teorías de las interconexiones, de cómo todos los sistemas tienen que estar interconectados. Y por tanto, no, no excluyo al diseño como tal. Entonces, el diseño ya desde hace mucho se considera una disciplina multidisciplinaria, es decir, que interactúas, es decir, tú vas a diseñar, vamos a poner un coche, pues tienes que ensamblar ingenierías con arte propiamente, porque por la estética y las partes visuales y, bueno, una cantidad Disciplinas. de skills exactamente, ¿no? En el caso de nuestra oficina, principalmente tenemos diseñadores, arquitectos,
Trabajamos de manera muy cercana con ingenieros. La parte administrativa, pues ni se diga. Luego la obviamos, pero pues, es muy importante un negocio que tenga la parte administrativa y contable, porque pues, si no, adiós, ¿no? Después participamos con personas de gráfico, de ingenierías, bueno, lo dije, pero puede ser desde ingeniero de plástico, electrónico, mecatrónico, estructurales, en fin, ¿no? De agua, de sistema, pluviales, qué sé yo, ¿no? Pero este proceso de transformar los objetos empieza en uno de ellos, que es el diseñador, y luego ya vas viendo qué parte, digamos, si la mano, si el pie, si el... No, depende del producto. O sea, siempre he dicho que el diseño es algo que ofrece diversidad y por tanto no podemos enjaular al diseño en una metodología o un camino de hacer diseño. Dentro de esa diversidad que ofrece el diseño, entonces la ejecución o la línea de trabajo dependiendo de lo que estés diseñando, tendrá una prioridad. Es decir, si voy a diseñar un espacio, pues tal vez arranca desde un punto de partida social o qué es lo que está pasando, etcétera. Si voy a diseñar un mouse para computadora, pues será totalmente ergonómico y a partir de esa ergonomía, entonces empiezo a trabajar. Si voy a diseñar, no sé, La que nos decías, del, ¿perdón? la mascarilla del COVID. La mascarilla de COVID, pues algo totalmente técnico y referenciado a todas las recomendaciones médicas que tuvimos, por Y ejemplo, ahí ¿no? tuviste que consultar médicos. Ahí, por ejemplo, Michelle Rodkin fue nuestro contacto con las personas del Instituto Nacional de Nutrición y que nos ayudaron mucho con sus observaciones, por ejemplo. Ok. A pesar de ser un tema que desconocíamos al 100%, bueno, eso es lo que es la práctica del diseñador, de hecho. Vas investigando, vas implementando y vas haciendo prueba y error, prueba y error. Es igual que en un laboratorio científico. No, pues, síguenos. No, 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 te vi muy pensativo. Dije, no, pues... No, presta, cabrón. Ariel, ¿cómo cerramos, cómo concluyes esta primer charla para introducir a los camaradas a la siguiente que tiene que ver con un ejemplo, que nos muestres un ejemplo de tu trabajo y irnos platicando hoy las experiencias, algunas anécdotas y seguir, puedes continuar, pero ahora sí ya con, digamos, de una manera más gráfica lo que haces? ¿Cómo concluyes esta Bueno, primera? esta primera etapa creo que es una breve introducción a lo que es el diseño, a que el diseño puede ser muchas cosas. Incluso tú puedes diseñar armas, ¿no? Es algo que pues, yo preferiría no meterme, pero el diseño puede tener una aplicación tanto para el bien como para el mal. Por eso digo que es importante las formas y funciones, pero también el sentido, porque, pues sí, el sentido del por qué estamos haciendo las cosas. Es transportar del mundo inmaterial al mundo material de las cosas. Y de ahí, bueno, pues está mi trabajo, que es de lo que yo puedo platicar, pero hay el trabajo de cientos y miles de diseñadores, cada uno con su estilo, cada uno con su perspectiva, cada uno con su metodología. Por eso te digo que es muy difícil decir que el diseño se aplica de una cierta manera, ¿no? Insisto, es como cocinar, pues cuando ves estos programas de Chef Table, pues de repente ves cómo esta monja coreana cocina y ahí está el chef francés y ahí está el chef danés y todos tienen un approach muy diferente a cómo cocinar y ninguno es inválido, al contrario, ¿no? Fíjate que estaba pensando hay una escuela de análisis de lo social, que es el funcionalismo, y en un libro, pues, uno de sus representantes, que es Durkheim, se pregunta a qué necesidad corresponde que la gente hace división del trabajo social, ¿no? Es decir, divide el trabajo social. Es un estudio justo de la división del trabajo. Y ya digamos, los seguidores de Durkheim dicen, pues esta es la pregunta básica del funcionalismo. Preguntarnos a qué necesidad corresponde que la gente hace lo que hace, a qué necesidad corresponde que la gente hace religión, a qué necesidad corresponde que la gente hace fulano, sutano, tal actividad. Y entonces, de alguna forma, esto les causa mucho, mucho problema a los colegas, pero a mí me vale gorro. Digamos, esta es una sociedad
cada liga es una de estas cosas que la gente hace por alguna razón, ¿no? Y están formando un entramado, una urdimbre, y hay que desentrañarlas y explicarles a la gente a qué necesidad corresponde que la gente se junte la liga azul con la liga amarilla. Ese es el trabajo de un científico social, desentrañar este enredo que es la sociedad, que es la cultura, y decirles, miren, lo que tienen, lo hacen es por esta necesidad, maestros, ¿no? Como un traductor. Entonces me da la impresión que la pregunta esencial, si hubiera una pregunta esencial en el diseño, es ¿por qué diseñar? ¿Por qué transformar? ¿No, Ariel? Totalmente, ese es el tercer factor que es lo que te digo. La gente de hecho, cuando yo estudié diseño, bueno, tuve la educación de movimiento moderno que habla de las formas y las funciones, pero precisamente al por qué diseñar, yo esto ya es un poco más de mi cosecha y siempre agrego ese tercer elemento, es ¿por qué diseñar? Nosotros desenmarañamos también esa pelota, pero la pregunta es, ¿dónde queremos que esté esa mendiga pelota? ¿O para dónde debe de girar la pelota? O sea, no nada más entenderla, cómo funciona, cómo se estructura, cómo interactúa, cómo está enmarañada e interconectada, sino dónde queremos que esté. Porque ese es el futuro que estamos diseñando o que pretendemos diseñar y orientar para nuestra sociedad. En lo personal yo aprendí mucho. Voy a compartir pantalla, no sé si se pueda. Mejor lo dejamos para la segunda, ¿no, Ariel? Okay. Sí, porque ahorita no te tengo y va a ser un relajo aquí que No, está bien, está bien. lo preparo más bien y ya puedes. Cuando mi primer oficio fue diseñar equipo electrónico y justo empecé a trabajar interconectando los componentes. Cada componente tiene una función, está el microprocesador, la memoria, los capacitores, el circuito de potencia, la salida punto de video. Estoy hablando de una computadora. Sí. Es entender cada uno de esos componentes. Ok, ya los entendiste, pero si no los interconectas correctamente, no van a jalar. O sea, incluso en este proceso de dirección de proyectos multidisciplinarios, si no entendemos para qué sirve el violinista y para qué sirve el pianista y para qué sirve el ticket, si queremos poner al tipo que vende los boletos como violinista y al violinista como pianista, porque todos son músicos, no va a jalar. O sea, aquí todos son componentes electrónicos, pero cada uno tiene su función. Hay una Pero división entre social del todos trabajo. tienen que tener una función común. Y eso es, yo creo, sociológicamente hablando, que eso es lo que tendríamos que empezar a estructurar nosotros como sociedad. ¿Cuál es nuestra función común? ¿Hacia dónde queremos ir? Porque estamos increíblemente separados como sociedad. Cada componente está en su pedo, ¿no? Uh-huh. Una vez hice un proyecto bien bonito que se llamó Radio Vecina. Lo hice con Casa Vecina, la que se encuentra en el centro de la Fundación Carlos Slim, y diseñamos unos radios siendo un paralelismo de los componentes separados, cómo se encuentran en un estadio de ruido, cuando los empiezas a interconectar, empiezas a sintonizarlos para lograr escuchar música y estar en un estado armónico. Ajá. Y eso lo hicimos paralelamente con personas, es decir, con un radiotécnico, una bordadora, un carpintero, todos oficiantes del centro histórico, como cada quien está en su rollo, pero los interconectamos en un proyecto en común, los empezamos a sintonizar para que llegaran a un estado armónico y pudieran hacer algo más de lo que ellos hacían. Por decir, la bordadora nada más hacía bordado, y el carpintero nada más hacía carpintería, pero ellos no se daban cuenta que eran capaces de hacer entre todos un radio. La pregunta aquí es, y eso fue un mini ejemplo de ruido, sintonización y armonía como estados de nuestra sociedad, en donde el ideal es el armónico. Y no nos hemos preguntado en qué estado queremos llegar, no nos hemos dado cuenta de esa gran capacidad de que si interactuamos como sociedad, podemos llegar a ese estado. Sí, digamos, cómo lograr sintonizarnos. Y me parece que uno de los elementos importantes de la comunicación, me pareció muy importante lo que decías, es el hecho del silencio, es decir, también en el silencio, las pausas que hace la propia música son importantísimas para la comunicación, ¿no? Incluso hasta como para sentir la música.
¿no? No puedes estar todo el tiempo oyendo la misma melodía, tienes que tener unas pausas para que tú te quedes y digas, reflexiones y digas, ah, caray, fíjate que, bueno, ya esto es como un poco también, pues va a sonar medio hippie, como dices tú, pero yo creo que efectivamente la música sigue viva con las canciones, ¿no? Y, y hay que darle, o sea, digamos, hay que disfrutar, bueno, ya estoy alucinando muy grueso, no tiene nada que ver con el diseño, pero ha sido un gustazo platicar en esta primera parte contigo. Luego te cuento ya fuera de la cámara mi alucín sobre la música, mi estimado. Querido, nos vemos en unos minutos para esta segunda charla donde nos vas a mostrar la pantalla y varias cosas vamos a seguir platicando. Gracias. Claro que sí, mi querido Zaid. Gracias.